Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta magnífica sede de la Universidad de Alicante y a este acto de presentación del libro La cerámica a mano de Peñanegra y La Fonteta. Para mí, desde luego, es un placer estar aquí hoy por varias razones. La primera es por lo bien acompañado que estoy. Estoy aquí con estos investigadores excepcionales. Por un lado, tengo a Pilar Tebar, que es secretaria autonómica de Cultura. Tengo al profesor Alberto Lorrio y a la gran protagonista del acto, que es Irene Binader, que es la autora de la monografía que vamos a presentar. Por otro lado, también estar aquí para mí es una satisfacción enorme porque me ayuda, por un lado, a conocer mejor la investigación que se hace en humanidades y a ponerla en valor. Yo creo que la investigación en humanidades siempre es como un poco la investigación extraña, ¿no? O sea, hay que entender esa investigación en humanidades y para entenderla hay que conocerla. Y yo creo que se necesita conocer mucho esta investigación para de verdad ponerla en valor y ponerla en el lugar que merece. Tenemos que olvidarnos de los típicos clichés que existen por ahí acerca de la investigación, de las batas en investigación. Siempre relacionamos la investigación con este tipo de actividad y yo creo que la investigación en humanidades tiene muchísimo que aportar y aporta muchísimo. Y ejemplo de ello es la monografía que vamos a presentar hoy. Una monografía que responde a una tesis doctoral realizada en el seno del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico y, concretamente, investigación en el grupo de investigación de prehistoria y protohistoria de la Universidad de Alicante, que bueno, ya nos tiene acostumbrados a este nivel de excelencia en su investigación. Así que, sin más, voy a empezar a dar las palabras y a empezar el acto. Y quiero hacerlo, en primer lugar, dando la palabra a Pilar Tebar, secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat Valenciana. Pilar, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vicerrector de Investigación, Juan Mora, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante, Alberto Lorrio, Irene Binader, autora de la publicación que hoy presentamos. Me hace mucha ilusión estar aquí y ver, por ejemplo, a Mauro Hernández. Yo empecé mi formación aquí en la Universidad de Alicante, hice los 3 primeros cursos de la carrera, terminé mi especialidad en la Autónoma de Madrid como historiadora del arte, con lo cual estoy también en mi universidad, con lo cual es un honor estar aquí, estimado público. Bueno, es un honor para mí estar aquí como secretaria autonómica de Cultura de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana y formar parte de esta mesa de presentación de una obra que es fruto de la continua y fructífera colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante. Un esfuerzo conjunto que nos permite profundizar en el rico pasado de nuestra tierra y fomentar los estudios de investigación necesarios e imprescindibles para poner en valor nuestro patrimonio. En primer lugar, quiero felicitar a su autora, a Irene, por el magnífico trabajo que aquí se recoge sobre la cerámica realizada a mano en 2 importantes yacimientos de la provincia, 2 importantes yacimientos arqueológicos, Peñanegra en Crevillente y La Fonteta en Guardamar del Segura, así como sus investigaciones sobre la cerámica protohistórica mediterránea. El exhaustivo estudio y análisis de los restos materiales recuperados por las intervenciones arqueológicas han permitido desarrollar con rigor tareas de documentación, consolidación, restauración y difusión de numerosos yacimientos. Esos trabajos abarcan ámbitos educativos, culturales y turísticos, facilitando así su comprensión, disfrute y apreciación por parte de la sociedad. Por todo ello, la Generalitat Valenciana ha realizado inversiones significativas en la protección, investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de la provincia de Alicante, especialmente en yacimientos tan relevantes como Peñanegra y La Fonteta la Rábita de las dunas de Guardamar del Segura. Un binomio cada vez más sólido y significativo, como demuestra esta obra de investigación. Quiero agradecer expresamente su implicación en los estudios sobre estos yacimientos, así como en sus publicaciones, a José Antonio López Mira, jefe de servicio de la Dirección Territorial de la Consellería en Alicante, y a José Luis Simón García, inspector de Arqueología del mismo servicio, que además me han ayudado a prepararme estas palabras. Las inversiones de la Generalitat Valenciana en la musealización de Peñanegra, la más reciente, es la convocatoria de este 2024, con 84.418,90 euros, destinados a la cubierta del sector noroeste, han ido acompañadas de excavaciones arqueológicas que han recuperado datos y restos de gran valor sobre los modos de vida de las poblaciones indígenas en contacto con navegantes del Mediterráneo oriental. Por su parte, los trabajos realizados en el Parque Cultural de las Dunas de Guardamar, con una inversión de
699.673,79 euros al céntimo, IVA incluido, han puesto en evidencia la idiosincrasia de las poblaciones locales influenciadas por estas intervenciones mediterráneas. Todos estos proyectos de puesta en valor, como los desarrollados en Peña Negra y las dunas de Guardamar, responden al espíritu del primer párrafo del preámbulo de la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano. El patrimonio cultural valenciano es una de las principales señas de identidad del pueblo valenciano y el testimonio de su contribución a la cultura universal. Los bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y especialmente a las instituciones y a los poderes públicos que los representan. Este legado patrimonial, que las administraciones públicas debemos conservar y enriquecer, alcanza su mayor grado de difusión cuando se plasma en una publicación como la que hoy presentamos. Se trata de un eslabón más en la cadena de actuaciones administrativas y científicas que permiten la recuperación de un patrimonio cultural singular, que debe y puede desempeñar un papel relevante en nuestra sociedad en las próximas décadas. Mis últimas palabras son nuevamente para felicitar a la autora por un trabajo serio y riguroso de investigación, resultado de una ardua tarea de recopilación y análisis de datos, así como de la necesaria difusión de sus conclusiones. Y a la Universidad de Alicante, enhorabuena por esta magnífica publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Tiene a continuación la palabra el profesor Alberto Lorrio, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante. Bueno, muchísimas gracias. Fundamentalmente, pero inicialmente a Pilar, ¿no?, por la amabilidad por haber aceptado estar en esta mesa y presentar este trabajo, a Juan Mora, el vicerrector, bueno, porque desde hace muchos años evidentemente está detrás de los proyectos que nosotros desarrollamos y, bueno, y fundamentalmente también a la protagonista, que es Irene Binader, bueno, por el trabajo que aquí vamos a presentar. Y bueno, de todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bueno, yo lo que planteo un poco es presentar el libro en el contexto general. Ella hablará de su libro, que yo creo que es lo más razonable, y entender qué es estos dos proyectos de Peña Negra y Fonteta para entender un poco cómo se desarrollan y cómo de esos proyectos pues hemos desgajado una parte pues singular y muy destacada, que es las cerámicas a mano. Bueno, el libro sale en una serie de la Universidad de Alicante, que se estudia Hispano-Fenicia, es una serie fundada por el profesor Almagro en 2002, yo creo que es el primer volumen, los primeros 9 volúmenes salen en la Real Academia de la Historia, la serie estaba, bueno, pues sin continuidad, y nosotros nos planteamos hace un año por la posibilidad de traerla a la Universidad de Alicante. Bueno, pues es una serie donde ya tenemos 2 volúmenes, empezamos en 2023, uno en 2023, otro en 2024, y ya tenemos el tercero en 2025. En fin, no vamos mal, aunque es un esfuerzo notable, y lo que queremos es generar una plataforma pues para investigadores o recoger la investigación sobre el mundo fenicio y el mundo indígena que está en relación con ese mundo indígena. Yo creo que en ese sentido, con ese mundo fenicio, en ese sentido la tesis de Irene es paradigmática porque nos permite entender esas interacciones, ¿no? El primer volumen fue ese Fonteta 3, también siguiendo una serie con un Fonteta 1 y 2 del profesor González Prats, del área de prehistoria, y nos parecía que era una forma de dar continuidad al trabajo del departamento, porque bueno, también aquí estamos como departamento y como área, o sea que estamos ahí un poco divididos entre instituto y departamento, y el siguiente que está en prensa y que saldrá antes del verano, que es la monografía sobre Pozo Moro, que aunque sea un monumento, un yacimiento ibérico, es un monumento que se entiende desde el mundo fenicio y que bueno, va a ser una monografía de referencia y que saldrá en 2025, ¿no? Y en este caso nos hemos beneficiado de una colaboración con la Diputación de Albacete, porque si no, evidentemente una obra de esta entidad sería muy difícil de abordar desde la universidad. En realidad el proyecto, la monografía, se ha financiado con este proyecto de la Generalitat. Bueno, yo creo que para eso están los proyectos. El proyecto nos lo concedieron en noviembre y en octubre, en noviembre, diciembre, teníamos ya una monografía justificando la primera anualidad. No está mal. Lo malo es eso, que te dan 2 meses, yo ya me la sabía de la vez anterior y esta vez no me pilló. Entonces teníamos preparado la monografía para poder salir a la luz y yo creo que en ese sentido para nosotros ha sido fundamental poder tener estos proyectos y, bueno, y como veremos un poco a lo largo de esta pequeña presentación, nosotros nos hemos beneficiado de la colaboración de la Universidad de Alicante con la Generalitat fundamentalmente. Peña Negra surge como proyecto en 2014 porque la Generalitat me llaman mis colegas y me dicen, oye, queremos que Peña Negra
¿Qué se puede hacer? A partir de ahí, el Ayuntamiento de Crevillente nos ha apoyado y en Guardamar directamente pues la Generalitat me propone asesorar en la parte fenicia y yo pues participo encantado y gracias a esa colaboración, digamos, pues Irene pudo estudiar 25.000 fragmentos de cerámica, sí, por la buena, no sé si es un castigo o qué. Claro, son 554 páginas, no son 248, son más, porque hemos buscado después figuras que no llevan pie, ilustrando el inicio de cada capítulo, un poco un modelo más de catálogo que de publicación monográfica. Análisis de la cerámica de un periodo esencial, porque es el final de un mundo, es decir, el final de la Edad del Bronce, donde el 100% de la cerámica se hace a mano, para, bueno, pues como todo, para almacenaje, cocina, pues para consumo, para rituales, donde algo de torno empieza a llegar en esos horizontes, a un mundo como es el Primera Edad del Hierro, el mundo ya, en este caso, colonial, donde la cerámica a mano ya ha quedado reducida a la cerámica de cocina, quizá almacenaje en algunos casos, compitiendo con otros productos, donde ya hay cerámica de cocina a torno y donde al final, ya en el mundo ibérico, a finales del siglo VI, ya desaparece por completo prácticamente y ya la cerámica a torno será la que se va a quedar con todo el pastel. 25.000 fragmentos, 60 análisis, al final la arqueometría es un elemento esencial, ahí, pues eso, al final no solamente es humanidades, pero nosotros ya estamos integrados, como bien sabe nuestro vicerrector, en unas dinámicas ya mucho más complejas, y el prólogo es de Ruiz Zapatero, y él dice un libro lleno de cerámica, pero de muchas más cosas, ¿no? Porque evidentemente pues, trata de las cadenas operativas, de producción, la proveniencia de los materiales, a partir de los análisis arqueométricos, las formas, las funciones, de esa cosa tan interesante a los arqueólogos que es la comensalidad, que en el fondo es comer y beber, pero a veces se come y bebe todos los días, por supuesto, pero también a veces en actos rituales especiales, donde utilizar vajillas singulares, o esos procesos de hibridación, como esta gente que tiene unas producciones empieza a cambiarlas ante la llegada de un mercado muchísimo más atractivo, muchísimo más productivo. Es más fácil hacer cerámica mucho más industrial con la cerámica a torno, que va a ir comiéndose el mercado de esas cerámicas a mano. Bueno, estos son láminas que ya explicará después, pero para ver, digamos, una cosa que yo destaco como, bueno, soy arqueólogo, pero historiador, pero vamos, las imágenes creo que son esenciales. En un lado es las tipologías, el desarrollo de la iconografía, en fin, que es una forma atractiva de estudiar estos motivos, y a la derecha los contextos. Lo que está en la parte superior pues son las cabañas, las unidades estratigráficas, y después presentado el material, un poco abigarrado, pero es que son 25.000, no están todas, pero quiero decir que era una forma que nos pareció, y fue la propuesta de la autora, que sería interesante presentarlo así para tener esos vistazos, para entender los contextos, ¿no? Y bueno, la arqueometría, pues bueno, pues al final sabemos que hay pastas más calcáreas, menos calcáreas, y con eso pues empezamos a rastrear. Y lo derecha es que la tipología funciona. Teníamos una cerámica de la campaña de 2018, que es la que está en la parte inferior, y que cuando estábamos preparando la monografía, que estábamos pues, pensando en la portada, la contraportada, de repente encontramos una monografía sobre la cultura de Merlès, que es una cultura de la zona de Cataluña, con estas producciones que son idénticas. Es decir, lo que tenemos es cerámicas que están llegando de la zona catalana, que ya sabíamos que llegaban de la zona andaluza, que ya sabíamos que llegaban del Mediterráneo oriental, pero de la zona catalana no teníamos lo que eran cerámicas, tenemos fíbulas, tenemos broches, y que nos da una perspectiva nueva a partir, digamos, en este caso, de la mezcla de arqueometría y tipología. Y los contextos, esto es Fonteta. Fonteta nosotros excavamos, la Generalitat excavó y yo estuve presente como asesor, basureros fundamentalmente. No tenemos casas con todas las vasijas colocadas, sino que tenemos que leer a través de los basureros. Y en Peñanera también, pero en Peñanera hemos tenido suerte que uno de los basureros esenciales, hay tal concentración de cerámicas de lujo que tenemos que pensar que efectivamente se están amortizando banquetes, quizá rituales, quizá no sabemos muy bien, y eso es lo que nos ha permitido hacer esta recreación específica para ilustrar la tesis de Irene, ¿no? Y después Irene, pues lógicamente, abordó contextualizar, estamos en un contexto mediterráneo, o sea, costero, no tenía sentido estudiar contextos del interior peninsular, sino ver los casos de Málaga, los casos de la zona del resto del país valenciano, de la Comunidad Valenciana, los restos de la zona de Cádiz, para ver un poco cómo funcionaban estas interacciones en otros territorios, pero eso lo explicará ella, ¿no? Y bueno, y aprovechar también para, bueno, en este caso pedimos al equipo del Cerro Villar una fotografía y nos mandaron una fotografía de María Eugenia Obet, que es una prehistoriadora de referencia en el mundo fenicio, que falleció pues, hace poquísimo, y que también era una forma de incluir, bueno, pues esta autora de alguna forma en una monografía como esta, ¿no?
En realidad, para entendernos, Peñanegra y Fonteta estamos hablando de ese horizonte entre el final del siglo X y el siglo VI, que son estos mapas, que de alguna forma Peñanegra es un yacimiento muy complejo, con muchos sectores, un yacimiento excavado desde los años 70 por González Prat, después nosotros de 2014, que tiene poblado y necrópolis, que esto nos da mucha información, un yacimiento donde se desarrolló el proyecto de investigación, la parte de divulgación arqueológica, con estos son los paneles, lo que generamos como paneles en las inauguraciones que hemos hecho de este espacio cultural, y donde había muchísima bibliografía y que estaba muy bien publicada, con mucha información, pero que había que renovar, y con las nuevas excavaciones nosotros hemos ido avanzando, y pues además lo de Chicago nos han invitado a hablar de Peñanegra, o sea, así de fácil, o sea, te invitan a hablar de Peñanegra porque Peñanegra es un yacimiento absolutamente de referencia. Entonces, estudiar la cerámica a mano de Peñanegra, evidentemente no es estudiar la cerámica a mano, digamos, de cualquier sitio, sino realmente son yacimientos como puede ser Cabezo Redondo, es decir, que son hitos en la prehistoria que marcan determinados, como la Fonteta, ¿no? Que marcan y que, digamos, pues la gente te invita o nos invitan o están muy interesados en estos trabajos por la entidad del asentamiento. Claro, Irene todo lo que hace lo hace bien. Era el TFM, era así, ¿no? El TFM, pues Premio de Investigación 2019 de la Fundación José María Soler, que era la única monografía que se publicó del proyecto. La tesis y pues también, siendo Pilar no directora del Giralbert, en fin, me acuerdo de encontrarnos por la calle y preguntarte y tal, en fin, pues también premio tesis doctoral en 2023. Yo creo que eso ya iba marcando un poco las pautas de lo que podía ser, porque claro, es la tesis, pero la tesis mejorada, actualizada, en fin, yo creo que en ese sentido, pues bueno, esto es Peñanegra, donde la cerámica a mano aquí es el 100%, y en cambio la parte de abajo solamente es esto aquí. O sea, en realidad la cerámica a mano pierde fuerza, pero no pierde interés, porque queda reducida a un tema muy interesante como es, pues eso, la cocina, en fin, el ambiente más... Y estamos ahora con análisis de pastas, de contenidos, que es la clave. O sea, para entender qué se está haciendo. Pero eso es muy difícil y nos está costando, Dios ya ayuda, conseguir esa información que en la tesis pues, no pudimos introducir, ¿no? Bueno, estos saladares, también estamos trabajando en saladares, también colaboramos con el Ayuntamiento y la Generalitat, y es lo mismo, también tenemos nuestro horizonte de cerámicas a mano y a torno, y donde, pero saladares es un poco muy pequeño, en comparación con Peñanegra, donde esos procesos se leen peor que en Peñanegra. Y esto es Peñanegra. Tenemos cuentas de pasta vitral oriental. Tenemos la única cuenta, la cuenta más antigua de azul egipcio de todo el occidente de la península ibérica está en Peñanegra en contexto del siglo X. Tenemos matrices de marfil que se están trabajando en Peñanegra. Es decir, es un horizonte del siglo X-VIII muy, digamos, muy significativo. Y por lo tanto, este estudio, digamos, se beneficia, digamos, de esas características. Y tiene un ámbito funerario. Nosotros solamente excavamos un año, encontramos un par de tumbas, las excavaciones son del profesor González Prat y están publicadas. O sea que ahí, pero Irene las ha incorporado en la tesis también, porque también era interesante ver esas facies funerarias cómo funcionaba. A partir del siglo VII esto cambia, esto se convierte en una gran ciudad, posiblemente Erna, y bueno, pues tenemos muchísima más información, vasos de alabastro, huevos de avestruz, digamos, sabemos que las casas cambian, estos son las excavaciones de 2015, y bueno, estas son las excavaciones de González Prat, que tiene bastante más suerte que yo, una pátera de bronce etrusca, nosotros un fragmento de huevo de avestruz, no tiene comparación, pero todo suma y todo nos da entidad para entender este asentamiento, donde la cerámica a torno es brutal, pero la cerámica a mano sigue estando presente. Estamos hablando, me parece que es un 30%, 20%, o sea, estamos viendo el 20% de la producción total cerámica en este libro, ¿no? En este momento. En la etapa anterior vemos mucho más, ¿no? Con lo cual, bueno, hay muchos más estudios sobre la cerámica a torno y faltaban los estudios sobre la cerámica a mano y el horizonte funerario, complementario también de este horizonte, ¿no? A partir de finales de la segunda mitad del octavo, llegan los fenicios a esta zona, empiezan a interactuar, y la Fonteta se convierte en el gran referente de ese proceso, ¿no? Bueno, estas son las monografías, 2007, 11, 14, 13, es un yacimiento muy, digamos, muy estudiado, y a partir de la excavación 2018-19, yo creo que un libro de referencia, que es el editado por José Antonio López Mira y José Luis Simón, que es el de la Rábita a la Fonteta, donde se presenta el yacimiento, yo creo que de una forma
pues, bueno, no sé, me parece paradigmático como ejemplo de una presentación, digamos, de los resultados de una intervención, donde está la parte arqueológica, está la parte arquitectónica, está la parte de restauración, y bueno, pues donde, bueno, pues faltan cosas porque se hizo en el 2022 y nosotros estamos publicando ahora, que piensen ustedes que el 2023 sacamos el libro de las cerámicas griegas y son 150 fragmentos, o sea, 150, y van saliendo ahora, porque realmente, en fin, hemos publicado un escarabeo, hemos publicado la agricultura, hemos publicado a partir gracias a que, de nuevo, pues planteamos la necesidad de flotar los sedimentos, eso ha permitido sacar una información absolutamente excepcional y también publicaciones ya sobre la cerámica a mano en revistas internacionales que también, bueno, pues están interesados en lo que hacemos aquí, ¿no? Que muchas veces nuestro problema es difundirlo y no tanto el interés de los propios sitios, ¿no? Bueno, Fonteta tiene varias fases, está muy bien estudiada la cronología y eso nos permite ir leyendo todo el proceso, digamos, cómo va cambiando estas producciones a lo largo de esos 2 siglos y un poquito más de vida. Y estos son los contextos que ha estudiado Irene, es decir, son basureros, vertidos, en este caso metalúrgicos, lleno de escoria, de bronces y lleno de cerámica. Y de cerámica muy fragmentada, que hubo que pegar, que ya dedicó muchísimas horas a intentar reconstruir formas, que era la clave un poco pues, para intentar ir un poquito más allá, ¿no? Primero tienes que hacer esa labor, que bueno, todos los becarios que están por ahí al fondo del departamento y tal del área, pues sabéis perfectamente que la tesis se hacen así, y bueno, y gracias a eso después podemos empezar porque lo normal es que no encontremos las vasijas enteras, lo normal es que son fragmentos, ¿no? Y bueno, estas son las excavaciones antiguas de los años 90, donde se ven esos horizontes metalúrgicos tan brutales, porque son absolutamente brutales, y como a partir del 600 se construye una muralla, el yacimiento se reduce en tamaño y siguen siendo, y nos seguimos encontrando con basureros. Porque esto, por ejemplo, es una reconstrucción de una etapa, pero para pasar a la siguiente lo que hacen es que rellenan las casas con más basura, en fin, y siguen viviendo. Y las casas, cuando están funcionando, están limpias, porque la basura la echan fuera, y nosotros tenemos la información fuera de las casas. Entonces, claro, es un problema, porque no es lo mismo encontrar, vamos, cuando he ido a visitar al equipo de Cabezo Redondo, ¿no? Todo en sus alacenas, todo colocado, pues aquí no tenemos nada en su sitio, y por lo tanto el trabajo es más complejo, porque no conseguimos sacar, digamos, equipos domésticos, vajillas, presuponemos que esto va con esto, pero no tenemos la casa con los 5 o 6 vasos colocados encima al lado del hogar, y eso pues condiciona quizá este tipo de estudios. Pero bueno, a cambio hay mucha cerámica griega, la cerámica griega fecha muy bien y por lo tanto podemos, mientras que la cerámica a mano no fecha tan bien. Entonces aquí tendríamos un problema para intentar ordenar esas colecciones si no hubiésemos tenido esas asociaciones. Y claro, en realidad, el libro que sacamos el año pasado era esto de aquí, que era menos de un 1%. Ahora hemos subido ya. Entonces, Irene ya estamos en niveles entre un 20, un 30, un 15, depende de los contextos. O sea, y ya, claro, el otro libro tenía 300 páginas, este tiene 560. Claro, cuando vayamos a las ánforas, que es el 70%, no quiero ni pensarlo. Quiero decir que en realidad son yacimientos muy interesantes y los dos excepcionales por el volumen y la cantidad de material, que esto es un problema gravísimo para nosotros porque tenemos que digerir esta información y lo hemos conseguido pues, gracias a pues, contratos, en fin, las facilidades que nos dio la Generalitat en su momento y los proyectos de la Generalitat o del Ministerio en su momento también para ir sacando estos trabajos, ¿no? Y bueno, pues las cerámicas griegas que nos sitúan Peñanegra en un mapa mediterráneo, que es impresionante lo que está llegando, porque esas son las producciones de dónde vienen, y bueno, pero sin embargo, la cerámica cotidiana, la cerámica diaria, es la cerámica a mano, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante para esas identidades, ¿no? ¿Quiénes son esta gente? ¿Por qué siguen? Porque estos además son equipos de consumo, o sea, que están llegando el vaso, la jarra y el ánfora, o sea, no son equipos de comercio, sino que son para las élites, que eso sí, cuando beben vino lo quieren beber de quíos y lo quieren beber en una copa griega, no lo quieren beber en una cerámica a mano, en fin, entonces así. Ahora, para comerse las gachas se las comen en su olla o la cocinan en su olla, ¿no? Y bueno, los análisis arqueométricos, que eso hablará ella, que bueno, Irene tuvo que ir a Barcelona, a la universidad, a un equipo de Buxeda, a formarse con los estudios de arqueometría, y bueno, esto para que vean otras piezas, Estatueris, que es un escarabeo que es una divinidad egipcia, que apareció en esos procesos de flotación,
los huevos de avestruz, para que vean lo que nos vale en Peña Negra como está aquí, las miles de piezas de metal, que es una locura, y el final de estos poblados, que es seguramente procesos de inestabilidad, porque hay muchísima punta de flecha, entonces da la sensación que a finales del sexto, esos procesos que conocemos en el Mediterráneo, que están moviéndose fenicios, griegos, eso tiene que afectar a estos yacimientos, colapsan, desaparecen, y cuando tenemos de nuevo una foto fija, ya es el mundo ibérico, donde la cerámica a mano ya prácticamente, y sin el prácticamente, está casi ya desaparecida. Por ejemplo, en la Alcudia, nosotros en contexto del quinto, ya no tenemos cerámica a mano. Han pasado 30 años, 40 años, y ya este mundo ha desaparecido, y a lo que surge es otra cosa, donde muchas de estas formas siguen estando presentes, ¿no? Y bueno, yo quería también insistir en que no solamente este libro permite, o estos yacimientos permiten leer estos libros tan interesantes, sino que los dos yacimientos están musealizados, los dos yacimientos, digamos, son visitables. Yo creo que esto es esencial para todo. Ahora hablábamos de la presentación en Guardamar, la posible presentación del libro, y yo le sugería quedar primero en la Fonteta, visitar la Fonteta y después hacer una presentación del libro. Y cuando lo hagamos en Crevillente, pues la propuesta será la misma, ¿no? Porque eso enriquece muchísimo más. Y en los dos casos, yo no puedo decir otra cosa, desde luego la Generalitat fue esencial, en Peña Negra, si no hubiese sido por esa llamada, no hubiésemos arrancado, y bueno, también en Saladares, que estamos en fase de musealización también, ¿no? Yo creo que esto es un plus que cuando yo llegué aquí, pues no podíamos visitar muchas veces yacimientos, no había yacimientos visitables, y ahora ya no, pues tenemos muchos yacimientos visitables, y esto es fundamental, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Y yo, para terminar mi parte, bueno, pues por supuesto, dar la enhorabuena a Irene. Yo creo que es un trabajo impresionante, objetivamente, desde luego la Tribunal de Tesis lo reconocieron así, y vamos, a todo el mundo que le está llegando el libro está encantado, y desde luego, vamos, yo creo que bueno, no hay que las publicaciones previas, los premios, desde luego bueno, fundamentalmente reseñar esos proyectos, y desde luego destacar la colaboración institucional entre la Universidad de Alicante y la Generalitat Valenciana, que desde luego en mi caso, y que desde luego en estos dos yacimientos ha sido esencial, y desde luego ha sido esencial porque en el caso de Irene, toda la cerámica de la tesis, yo creo, prácticamente, ¿no?, en Fonteta, es de la campaña 2018-2019, o sea que no ha habido que, porque no era necesario, es decir, haber revisado lo anterior, que estaba publicado también, pero, digamos, aquí ya solamente con el volumen de ese material era ya, vamos, absolutamente abrumador, ¿no? Y bueno, y darles las gracias, y bueno, de nuevo Pilar, Juan, y bueno, por supuesto Irene, y nada, pues felicitarme como director de la tesis por, en fin, por el trabajo, y ya está. Gracias, Alberto. Pues vamos entonces a dar la palabra, como decíamos antes, a la protagonista del acto de hoy, a la doctora Irene Binader, autora del libro. Irene, ¿no quieres? Casi que se ponga ya aquí, ¿no? Sí. Todos los tutoriales del mundo. Vale. Si alguien sabe cómo se pone esto. ¿Dónde? Sí. Ah, vale. Muchas gracias. Esto está... Ahí. Vale. Nada, la primera dificultad, estaba claro que tenía que ser esta. Bueno. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, muchísimas gracias por asistir hoy a esta presentación. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos que ha dirigido Alberto anteriormente. Y bueno, la elaboración de un libro siempre es una tarea que requiere mucho trabajo, dedicación y esfuerzo. En mi caso, por supuesto, la tarea ha sido compartida. No lo he hecho sola, ni mucho menos. Y estoy encantada de poder compartir los resultados con todos vosotros. Este libro nace, como bien se ha comentado, a partir de lo que fue mi tesis doctoral, defendida en diciembre de 2022, y una de las ganadoras, además, como también se ha dicho, del premio Juan Gil Albert a tesis doctorales en 2023. ¿Y por qué un libro sobre cerámica?
La cerámica se caracteriza por tratarse de un elemento fácil de realizar, de uso cotidiano y que además se conserva sin apenas alteraciones con el paso del tiempo, lo cual explica que tan a menudo la podamos encontrar en el registro arqueológico. Estudiar estas cerámicas en su contexto nos permite acercarnos a la comunidad que las produce, siendo, en mi opinión, lo más interesante, porque al final ni para vosotros ni para mí saber que un plato es tipo B2 o B7C2 es lo más importante. Al final lo que nos interesa es saber cómo es la comunidad que la está fabricando y que la está usando, por qué utilizan ese tipo de vajilla en concreto y al final cómo son las relaciones entre los diferentes tipos de los diferentes yacimientos. Entonces, por ello, en esta publicación, que por supuesto cuenta con su correspondiente apartado dedicado al estudio tipológico y que intentaré ahorrarles en la medida de lo posible, hemos querido rastrear cómo son, cómo se desarrollan técnica social, ritual y económicamente estas sociedades y poder aprender más de ellas. Por tanto, durante el Bronce final, a principios del primer milenio antes de Cristo, nos encontramos con una cerámica a mano que supone el 100% de las producciones cerámicas y que mantendrá su uso, aunque irá disminuyendo con el paso al hierro antiguo. Por tanto, resulta clave para entender estos procesos de transformación derivados del impacto colonial fenicio, tanto en las comunidades indígenas como en los asentamientos, que, como ya hemos dicho, fenicios. Ahora bien, aquí vienen los tropecientos mil fragmentos que también se han comentado. Esta es una fotografía realizada en el laboratorio mientras estaba intentando pegar algunos de estos. Al final una tarea pues imposible prácticamente. Pero bueno, para llevarla a cabo la investigación, en el caso de Peña Negra nos hemos centrado en los materiales de las campañas actuales, desde 2014 a 2022, bajo la dirección de Alberto Lorrio, habiéndose realizado su estudio de profundidad. También hemos analizado las piezas ya publicadas por Alfredo González Prats, sobre todo pues, para relacionarlos con las nuestras, ponernos en contexto, sacar relaciones entre ellas, etc. Al final el estudio de lo que ya está publicado pues, también es más que necesario. En el caso de Les Moreres, nos hemos centrado en las excavaciones ya publicadas, esta vez sí, pero incorporando los resultados de nuestra breve campaña de excavación en 2016. Y para la Fonteta sí que la abundante documentación de la campaña de 2018-2019 era más que suficiente para realizar un estudio en condiciones, por tanto, nos hemos centrado en estos últimos resultados. Los conjuntos estudiados proceden de dos de los yacimientos más destacados del sureste peninsular. Y al final, la elección de estos yacimientos no es del todo casual. Perfectamente podríamos haber realizado el trabajo basándonos en uno de los dos, pero al analizarlos juntos hemos podido obtener una visión global de cómo evolucionan estas dos sociedades que tienen un origen distinto y cómo son las interacciones entre ellas. Por tanto, la obra está protagonizada por dos grandes bloques, uno dedicado a Peña Negra y otro dedicado a la Fonteta. Y bueno, en este caso vamos a empezar por el que tiene la fundación anterior, que es Peña Negra. Durante la primera fase de ocupación, toda la cerámica que se fabrica y se usa en el yacimiento es a mano. En este caso es una pequeña representación de cómo sería ese repertorio clásico de una casa, por ejemplo, en Peña Negra, con estas ollas de cocina, estos grandes recipientes de almacenamiento, y esta cerámica, la que aparece en gris, que sería la cerámica utilizada pues, para el consumo de alimentos, la cerámica de mesa. Bueno, en el plano que podéis ver en pantalla pues están los distintos yacimientos en los que se han recuperado restos de este momento del bronce final y que hemos estudiado en el libro. Durante la segunda fase de ocupación, que durará ya hasta el abandono del asentamiento, vemos que el registro cambia, aparecen las cerámicas a torno, estas ánforas, estas vasijas, esta cerámica de mesa ya realizada con la nueva tecnología, pero se sigue manteniendo, sobre todo para actividades domésticas como de cocina, la cerámica a torno, como ya se ha comentado. Por tanto, también nos interesaba saber qué formas sobreviven de aquella manera y por qué. Y respecto a la necrópolis de Les Moreres, también estudiada junto al yacimiento, mencionar brevemente que su uso se ha dividido en dos fases, al igual que el poblado, aunque de la segunda faltarían las urnas pertenecientes al último siglo de ocupación en el poblado. Y bueno, por supuesto, como les he comentado, a la hora de abordar un estudio cerámico no debemos obviar la parte de clasificación tipológica, lo cual nos permitirá conocer mejor qué recipientes se están fabricando, se están usando.
Y bueno, en nuestro caso, y sin extendernos mucho, comentar que partíamos de trabajos previos, el realizado por Alfredo González Prats en 1983, y posteriores revisiones, por ejemplo, la realizada por García Borja y Pérez Jordá en 2012. Al final, lo que nos interesa es poder identificar a simple vista que tenemos dos grupos muy diferenciados, el grupo A, que aparece a la izquierda, que son todas estas cerámicas que les estoy comentando, que son para cocina, para almacenaje, y el grupo B, que sería el destinado al consumo. Es una forma, pues, a simple vista de poder diferenciar las dos producciones que tenemos en el yacimiento. Y en cuanto a las cerámicas destacadas, merece la pena hablar de la cerámica cuidada decorada, una producción que además es característica de Peña Negra. Y estas cerámicas, que bueno, desde mi punto de vista son las más interesantes, suelen representar seriaciones de repeticiones de motivos que se realizan mediante incisión o con impresión de instrumento, sobre todo varillas con la punta hueca o sólida, y así a partir de hacer motivos geométricos, pues desarrollan todas estas decoraciones que al final pues, son muy ricas y nos están hablando un poco de la tradición de esta comunidad y de cómo representan su aparato simbólico. Por ejemplo, la que aparece en segundo lugar, la pieza 13.288, a partir de estas líneas y estos círculos representa una serie de flores que acaban recorriendo la pieza, y también es muy interesante ver cómo estas sociedades, con trazos muy sencillos, también realizan representaciones vegetales o zoomorfas, que también se ha visto antes un ejemplo de un ave en una diapositiva que ha presentado Alberto. Y bueno, pues nos están indicando eso, que no parece una decoración simple, pero al final tiene un gran significado detrás. Y muy brevemente mencionar una característica propia de Peña Negra, que son estas incrustaciones de pasta blanca que está realizada con yeso en el interior de las incisiones, y que es una especie de señal que nos indica que estas cerámicas proceden de Peña Negra, ya que esta pasta de yeso se realiza en un yacimiento como Peña Negra, donde los afloramientos de yeso natural son muy abundantes y además se está utilizando también para la construcción, para realizar objetos y para la decoración de sus cerámicas, lo cual nos permite rastrearlas también en otros yacimientos, como por ejemplo en los saladares en Orihuela. Pero también tenemos algunas cerámicas decoradas importadas. Brevemente, los dos casos más paradigmáticos, que es el de la cerámica acanalada, que son unas incisiones menos profundas que provendría del noreste de la península, y esta retícula bruñida, que es una tradición muy arraigada en el sureste peninsular, en la tradición tartésica. Y, por supuesto, la importación de lucerna nurágica con origen en Cerdeña, que también ha aparecido en los contextos del yacimiento. Pasamos a Peña Negra 2 y, como hemos dicho, la cerámica a mano desciende mucho porque empiezan a utilizarse estas producciones a torno, pero sobre todo nos interesa ver cómo, utilizando una tradición que es anterior, una tradición que es indígena, sí que están realizando piezas que imitan a las formas nuevas traídas por los fenicios, lo cual ya nos está hablando de que hay una hibridación entre las dos sociedades y de que hay un cambio en el comportamiento de esta comunidad. Ahora bien, por supuesto, lo que nos interesa saber es cómo funciona la cerámica en su contexto arqueológico, cómo la utilizan estas sociedades y cómo nos encontramos esta cerámica nosotros cuando llegamos al yacimiento y toca empezar a desenterrar cacharros, por así decirlo. En nuestro caso, muchas de las cerámicas provienen de basurero. Aquí les he querido mostrar uno de los sectores que más cerámica ha aportado de todo el yacimiento, el sector 2 este. En la pantalla no se muestra ni una mínima parte de todo lo recuperado, pero sí que creo que es muy representativa porque aparecen prácticamente todas las producciones, la cerámica tosca que hemos comentado de cocina, y también señalada dentro de un recuadro esta cerámica cuidada, utilizada en el día a día como servicio de mesa y también en los banquetes de comensalidad, que nos está indicando que se trata de un sector en el que hay mucha actividad y que también es interesante saber por qué esos registros, ¿no? Esos registros de desecho. Y en este caso nos parecía especialmente interesante usar este ejemplo para hablar de las actividades de comensalidad. Bueno, perdonadme porque me he perdido y estoy muy nerviosa.
Pues si no lo parece, me alegro. Bueno, si atendemos concretamente a esta cerámica cuidada, nos es posible sacar algunas conclusiones relacionadas con la forma de consumir estos alimentos por parte de la comunidad. Y para explicar esta producción hemos querido hacer una comparación con representaciones provenientes de otros contextos, como es el caso de esta terracota, mostrada en pantalla, datada en el VI a.C. Es un contexto posterior, pero sí que nos sirve para poner un ejemplo de cómo podrían ser estos banquetes, estas actividades de comensalidad que se llevan a cabo en grupo por parte de la sociedad. Y entonces tenemos representados esos grandes recipientes donde pues se presentarían los líquidos o los sólidos que se van a consumir, y esos recipientes más pequeños de uso individual que usarían los individuos pues, para coger su parte, por así decir, de este banquete y consumirlo. Entonces, pues de alguna forma, aunque sea una representación posterior, pues nos sirve para saber o poder intuir cómo serían estas situaciones en la comunidad. Y bueno, ya por supuesto no encontramos esos registros en los contextos de Peña Negra 2, son registros pues mucho más pobres en ese sentido. Por supuesto encontramos cerámicas de cocina que nos están indicando que su uso continúa, pero todas estas actividades que hemos comentado pues poco a poco vemos que se van perdiendo en ese caso. Y en cuanto a Les Moreres, en esta obra por primera vez aparecen publicados a la vez los registros de Peña Negra y de Les Moreres, permitiendo observar las similitudes entre poblado y necrópolis, y que en todo momento se corresponden las cerámicas de más empleo en poblado con las que se están usando como urna en la necrópolis. En este caso, por ejemplo, para ambas fases, la urna que están utilizando para enterrar a sus muertos es la misma, espero que no literalmente, que la que están usando para cocinar en el poblado. Bueno, ¿y qué similitudes y diferencias podemos encontrar con el registro de una ciudad fenicia como es La Fonteta? A partir del estudio de los materiales de La Fonteta podemos observar que la cerámica a mano no es una cosa solo de las comunidades indígenas, sino que en un yacimiento fenicio como este también está muy representada durante toda su ocupación. Y con esto quiero decir que no se trata de unos vasos que los fenicios empiezan a usar cuando llegan aquí y establecen contacto con Peña Negra, sino que esta comunidad ya traería su tradición de cocinar con estas ollas a mano bien arraigada desde su lugar de origen, seguramente la costa malagueña. Para realizar el estudio se ha seguido la misma estructura que en el yacimiento anterior, que en Peña Negra, y en el caso de la tipología las novedades han consistido en la agregación de algunas nuevas variantes a partir de los tipos definidos por Rafael Ortiz Temprado en 2014 y la incorporación de unos pocos tipos nuevos, entre los que destacan pues, algunos tan interesantes como el C7, que es una olla también propia, es un tipo característico de la cerámica de Cerdeña. A nivel de decoraciones, mostramos aquí algunas de las piezas más representativas. No tenemos muchas piezas decoradas en La Fonteta. Y bueno, aquí pues tenemos un ejemplo de estos apliques que podemos encontrar sobre la cerámica y la cerámica decorada de tipo merlés, que ya ha comentado anteriormente Alberto, que nos está demostrando que continúan los intercambios con otras regiones de la península también en cerámica a mano. Bueno, uno de los capítulos más interesantes del trabajo es posiblemente el del análisis arqueométrico. Yo en este caso os lo voy a ahorrar, pero bueno, comentar que, como bien se ha dicho, es el resultado de una estancia de 3 meses en la Universidad de Barcelona. Se lleva una serie de piezas sobre las que se realizaron análisis químico, mineralógico y de microestructura, y posteriormente para la tesis hemos incorporado también los resultados del análisis petrográfico. Al final, el resultado es un análisis arqueométrico global, se han hecho todos los estudios posibles que se podían hacer sobre la cerámica, a excepción del de contenidos, que está en proceso, y los resultados son muy satisfactorios a nivel de ver pues, posibles proveniencias de la cerámica, formas de fabricarla y bueno, les animo encarecidamente a leer el que ha sido posiblemente para mí uno de los capítulos más interesantes de esta publicación. Y, por supuesto, no puede faltar también el análisis de los contextos arqueológicos de La Fonteta, que incluyen estas cerámicas a mano. Nuevamente nos encontramos, desgraciadamente, ante contextos de desecho que permiten extraer pocas conclusiones desde el punto de vista de los conjuntos, pero bueno, se les ha intentado sacar todo el partido posible.
Aquí tenemos dos ejemplos, uno de Fonteta arcaica, la primera fase, y uno de Fonteta reciente, y vemos que la cantidad de material pues, también es brutal. Además, podemos ver claramente cómo hay cambios en la forma de consumir entre Fonteta arcaica y Fonteta reciente. De alguna forma, la tradición después de los contactos con Peña Negra cambia. Y al final, pues, el análisis del registro cerámico pues, es esencial para extraer este tipo de conclusiones. Finalmente, la comparación con registros de materiales contemporáneos procedentes de otras regiones nos permite rastrear semejanzas e influencias entre territorios que ya desde el Bronce final estarían relacionados entre sí a través de vías tanto terrestres como marítimas. Y bueno, las regiones analizadas se centran en el sureste peninsular, la costa mediterránea andaluza, Ibiza y la costa noreste peninsular. El análisis de lo que está ocurriendo en estas zonas, en este caso de presencia fenicia, nos permite entender mejor qué pasa en nuestro territorio, cómo se mueven esas cerámicas y establecer relaciones con otras zonas. Por ejemplo, en el yacimiento ibicenco de Sacaleta aparecen cerámicas que morfológicamente son claramente provenientes de Peña Negra y de alguna forma en este intercambio la Fonteta tendría que estar actuando como puerto exportador. Entonces, de alguna forma, pues ya vemos cómo estos yacimientos participan en todas estas redes. Y también podemos observar conexiones a través de estas decoraciones que hemos comentado antes, porque, por ejemplo, en la cerámica de la Fonteta, las decoraciones son las clásicas de la cerámica a mano de Málaga y no tienen nada que ver con la cerámica a mano de Peña Negra. Entonces, de alguna forma, o bien la tradición o bien la propia cerámica de Fonteta arcaica está proveniendo de la zona de Málaga. Y bueno, finalmente en pantalla les muestro algunas de las conclusiones extraídas sobre la investigación llevada a cabo, pero simplemente quería agradecerles que hayan venido esta tarde aquí. Me gusta pensar que en esto de la investigación cada aportación cuenta y que de alguna forma hemos contribuido con nuestro granito de arena en la cantidad de cosas que sabemos sobre estas comunidades que viven tantísimo. No quizá en cantidad de años, por supuesto no quiero referirme a que sean centenarios, y seguramente para un individuo su perspectiva sería de que durante toda su vida no pasaría absolutamente nada. Pero para mí, desde luego, ha sido un lujo poder adentrarme en una comunidad como es la de Peña Negra, que cuenta con tantas particularidades y que una vez llegan las comunidades fenicias a su entorno, aprenden de ellas lo mejor y continúan desarrollándose. Igualmente, ha sido un auténtico placer estudiar de primera mano un registro como este de la Fonteta, que tanto tiene que decir sobre la personalidad propia de los fenicios que poblaron nuestras costas y que tanto se diferencian de los fenicios de la costa oriental del Mediterráneo. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchos de los cuales han sido arrastrados a escuchar hablar de un tema que les pilla muy de lejos, solo por compartir este rato conmigo. Gracias también a los compañeros de profesión, que sí habrán podido seguir con más agilidad este tiroteo de información. Y, por supuesto, gracias a los tantísimos ojos que han leído, corregido sin descanso, que han aportado ideas y consejos y que han sido determinantes en que esto salga adelante. Finalmente, gracias a todas las instituciones que han hecho posible la publicación de este libro y espero que hayan disfrutado de esta brevísima mirilla al pasado. Muchas gracias, Irene. Pues yo creo que es momento de preguntas. ¿Alguna pregunta? Con 24.000 fragmentos no será Claro que... ¿Alguien conoce algún fragmento que no haya sido recogido? La verdad es que tenía muchas porque creo que es un tema que a mí levanta muchísima curiosidad. Yo no sé si es porque que probablemente también, porque sois muy buenos narradores y lo explicáis esto también, que uno se sumerge en el mundo de la arqueología, de la historia y demás. Me has quitado la parte de arqueometría donde podía discutir quizá con un poquito más de nivel, pero bueno, Es que se hacía muy largo, se hacía muy me la largo. reservo para hoy. No sé si hay alguna cuestión. Pues si no hay cuestiones, pues por mi parte nada más, felicitarte, Irene, por el magnífico trabajo que has hecho, por la magnífica tesis, por la magnífica monografía. Felicitar a tu director de tesis, Alberto. Y como Alberto se ha permitido la licencia, pues yo como vicerrector también me voy a felicitar. Como vicerrector, sí, lo explico, me felicito como vicerrector y como representante de la Universidad de Alicante, porque creo que podemos sentirnos orgullosos
del magnífico trabajo de investigación que hacéis en el área. Así que enhorabuena a todos. Quiero dar las gracias también, en primer lugar, quiero dar las gracias al Servicio de Publicaciones. Se ha ido Vicente, pero nos deja aquí a Diego para manifestar el agradecimiento por el magnífico trabajo que hacéis también, la cuidada edición que hacéis de todas las monografías y, bueno, pues el resultado que evidentemente está a disposición de todos y se puede comprobar. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y también, pues, dar las gracias, ¿no? Dar las gracias a las instituciones que han colaborado en la edición del libro, a la Generalitat Valenciana, pues por muchas cosas, ¿no? Por las ayudas en los yacimientos, también por el proyecto, por la financiación del proyecto en el que se enmarca la tesis, a los ayuntamientos de Guardamar, de Crevillente y, bueno, pues a todos los presentes por estar aquí, en especial a Pilar Tebar, que, bueno, pues que han supuesto un esfuerzo para ella también, dedicarnos este tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, Pilar. Y nada, pues levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas.